Eran exactamente las 3:12 de la madrugada cuando el sonido estridente de mi teléfono celular cortó el silencio sepulcral de mi habitación. Afuera, una lluvia fría y constante golpeaba contra el cristal de la ventana, como si el mismo cielo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. A esa hora, un teléfono sonando nunca trae consigo una invitación a tomar un café. A esa hora, el teléfono solo trae tragedias. Extendí mi mano temblorosa en la oscuridad, tanteando la superficie de madera de mi mesita de noche hasta que mis dedos rozaron el aparato frío. La luz de la pantalla iluminó mi rostro arrugado, cegándome por una fracción de segundo. El identificador de llamadas mostraba un nombre que hizo que mi corazón se detuviera. Diego, mi nieto, el único pedazo de mi alma que aún me mantenía atada a este mundo, el único que todavía me llamaba abuela sin que nadie lo obligara a hacerlo. Bueno, mi voz salió ronca, áspera por el sueño, pero cargada con una urgencia que me oprimía el pecho. Diego, mi amor, ¿qué pasa? Lo que escuché al otro lado de la línea hizo que la sangre se me helara en las venas. Abuela. Su voz era apenas un susurro quebrado, interrumpido por sollozos ahogados que me destrozaron el alma al instante. Abuela, ayúdame, por favor. Tengo mucho miedo. Tranquilo, mi cielo. Respira. Dime dónde estás. ¿Qué ocurrió? Me senté de golpe en la cama, ignorando el crujido de mis rodillas cansadas. El sueño había desaparecido por completo. Estoy... Estoy en la comisaría del Distrito Central. Hizo una pausa para tragar aire, sonando como un animalito acorralado. Fue Valeria, abuela. Ella me golpeó en la cabeza con un adorno de metal. Estoy sangrando, pero cuando llegó la policía, ella empezó a llorar. Dijo que yo la había atacado, que soy un peligro. ¿Y mi papá no me cree, abuela. Él la está abrazando a ella. Me miró como si yo fuera un monstruo. Dicen que me van a encerrar si no viene un tutor legal a responder por mí. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones de golpe. Las palabras de mi nieto de 16 años rebotaban en mi cabeza como balas de plomo. Valeria, la nueva esposa de mi hijo Carlos, la mujer que en tan solo 4 años había logrado lo que yo consideraba imposible: convertir al niño bondadoso que yo había criado en un hombre ciego, manipulable y completamente alejado de su propia madre. Escúchame muy bien, Diego, dije, y de repente mi voz ya no era la de una anciana de 70 años asustada. Era una voz fría, firme, afilada como un bisturí. No digas una sola palabra más, no firmes nada, no respondas a ninguna pregunta de los oficiales hasta que yo cruce por esa puerta. ¿Me has entendido? Sí, abuela. Te espero. Date prisa, por favor. Colgué el teléfono. Me quedé un segundo sentada en el borde de la cama, sintiendo el frío del suelo de baldosas bajo mis pies descalzos. Me miré en el espejo del armario que tenía enfrente. Vi a una mujer mayor, con el cabello plateado y despeinado, con ojeras oscuras que delataban años de noches de insomnio y soledad. Esa era la mujer en la que me había convertido desde que Carlos dejó de visitarme. Pero esa noche, mientras la furia comenzaba a bombear adrenalina pura por mis venas, la anciana solitaria desapareció. En su lugar, el reflejo me devolvió la mirada de alguien que había estado dormida por casi una década. Vi a Isabela Vargas, la misma Isabela Vargas que durante 35 años fue la comandante de la División de Homicidios, la mujer que había interrogado a los criminales más despiadados, que había desarticulado cárteles, que nunca había bajado la mirada ante ningún asesino. Me vestí en menos de 3 minutos: pantalones oscuros, un suéter de cuello alto negro y mis botas de cuero desgastadas, pero implacables. Antes de salir, caminé hacia mi vieja cómoda de caoba. Abrí el jabón inferior, aquel que llevaba años cerrado con llave. Aparté unas cartas viejas y saqué una pequeña funda de cuero negro. La abrí. Ahí, resalando sobre el terciopelo desgastado, descansaba mi placa dorada de comandante retirada, junto a mi credencial oficial. El metal estaba frío, pero al sostenerlo en la palma de mi mano, sentí que recuperaba mi verdadero poder. Me la guardé del bolsillo interior de mi abrigo.
No sabía si aquella placa expirada me serviría legalmente de algo, pero el respeto que aquel nombre imponía en las calles aún seguía vigente. Salí a la calle bajo la lluvia torrencial. La ciudad de madrugada era un monstruo de asfalto y luces de neón parpadeantes. Detuve un taxi con un movimiento seco de mi mano. A la comisaría del Distrito Central, y pise el acelerador a fondo si no quiere que yo misma conduzca, le ordené al chofer, un joven que me miró por el retrovisor con los ojos muy abiertos antes de arrancar a toda velocidad. Mientras miraba por la ventana cubierta de gotas de lluvia, mi mente viajó hacia Carlos, mi hijo, el niño al que crié sola rompiéndome la espalda trabajando dobles turnos después de que quedara viuda muy joven. Le di todo: educación, valores, un hogar lleno de amor. Cuando la madre de Diego, su primera esposa, falleció trágicamente de cáncer, Carlos quedó devastado, y fue entonces, en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando apareció ella, Valeria. Se conocieron en un evento de beneficencia. Valeria era hermosa, elegante, unos 15 años menor que él, con una sonrisa calculada que a mí nunca me engañó. Yo vi a través de su máscara desde el día 1. Vi la forma en que sus ojos escaneaban nuestra casa, no con aliño, sino con la frialdad de quien evalúa una propiedad inmobiliaria. Pero Carlos estaba cegado por el dolor y la soledad. Valeria supo interpretar a la perfección el papel de la salvadora compasiva. Poco a poco, su veneno empezó a hacer efecto. «Tu madre es demasiado controladora, mi amor», le decía en susurros. «Siempre opina sobre cómo educamos a Diego. Deberíamos tener nuestro propio espacio». Las visitas de los domingos se convirtieron en visitas mensuales, luego en llamadas de 5 minutos, hasta que un día mi hijo simplemente me borró de su vida para complacer a su nueva esposa. El único que rompía las reglas era Diego. Mi nieto se escapaba del colegio para venir a tomar chocolate caliente conmigo, contándome en secreto cómo su casa se había convertido en un campo de concentración bajo el mandato de Valeria. Yo le decía que tuviera paciencia, que su papá abriría los ojos. Qué estúpida e ingenua fui. El taxi frenó bruscamente frente al imponente y grisáceo edificio de la comisaría. Pagué sin esperar el cambio y bajé, dejando que la lluvia me empapara ligeramente el cabello. Empujé las pesadas puertas de cristal. El interior olía a café rancio, sudor frío y desesperación, un olor que conocía como la palma de mi mano. Me acerqué al mostrador principal. Un oficial novato, de no más de 25 años, estaba tecleando aburrido en su computadora mientras mascaba chicle. Ni siquiera se dignó a levantar la mirada. «Buenas noches, vengo por el menor Diego Navarro», dije apoyando ambas manos sobre el mostrador de madera astillada. El muchacho suspiró, hizo estallar una burbuja de chicle y señaló con un bolígrafo hacia una fila de sillas de plástico. «Señora, tiene que tomar asiento y esperar su turno. El caso de agresión doméstica del joven Navarro está siendo procesado por el inspector de turno. Ya están los padres del menor adentro. Usted, siendo la abuela, no tiene autoridad legal aquí». Sentí cómo un volcán despertaba en mi pecho. No levanté la voz, no grité. En mis años de servicio aprendí que el verdadero terror no se infunde gritando, sino con un susurro letal. Metí la mano en mi abrigo, saqué mi placa dorada y la dejé caer con un golpe seco, clac, justo sobre el teclado del oficial. El muchacho parpadeó, confundido. Miró la placa, leyó el nombre grabado en el metal. La burbuja de chicle se desinfló en su boca. La sangre desapareció de su rostro a tal velocidad que parecía a punto de desmayarse. Tragó saliva ruidosamente, y cuando por fin levantó la vista para mirarme a los ojos, estaba temblando. ¿Comandante Vargas?», tartamudeó poniéndose de pie de un salto, casi tirando su silla. «Dios santo. Yo no tenía idea, señora. Discúlpeme. Todos en la academia estudiamos sus casos. Es un honor. Yo no sabía que el chico era su familia». «Ahora lo sabes, muchacho», respondí, recogiendo mi placa y guardándola de nuevo. «Y si alguien en este maldito edificio toca a mi nieto o le hace firmar una confesión falsa, me voy a asegurar de que ustedes terminen patrullando el desierto el resto de sus miserables carreras. Llévame a la sala de espera. Ahora». «Sí, comandante.
De inmediato, el oficial salió casi corriendo detrás del mostrador y me guió por un pasillo largo y mal iluminado. Cada paso que daba sobre ese linóleo desgastado me devolvía fragmentos de mi antigua vida. Nunca dejas de ser policía, solo aprendes a disfrazarte de civil. Llegamos a una sala de espera con paredes desconchadas, y ahí, bajo la luz parpadeante de un fluorescente defectuoso, presencié la escena que terminaría por romper mi corazón y encender mi sed de venganza. Diego estaba sentado en una esquina, temblaba incontrolablemente. Tenía una gasa manchada de sangre pegada torpemente sobre su ceja izquierda. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se puso de pie de un salto y corrió hacia mí. Lo atrapé en mis abrazos, sintiendo cómo se aferraba a mi abrigo como si fuera un náufrago. El aire en la sala de espera de la comisaría era tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Carlos me miraba con el ceño fruncido, como si mi presencia allí fuera una ofensa personal. Valeria, por su parte, seguía aferrada al brazo de mi hijo, ocultando su rostro en su hombro, emitiendo pequeños gemidos coreografiados que me revolvían el estómago. Carlos, dije, y mi voz sonó tan gélida que incluso el oficial novato que me había escoltado dio un paso atrás. Eres mi hijo y te amo, pero en este momento estás actuando como un imbécil ciego. Míralo, mira a tu hijo. Señalé a Diego, que seguía temblando a mi lado, aferrando mi abrigo con sus nudillos blancos por la tensión. La herida en su ceja izquierda no había dejado de supurar sangre, manchando el cuello de su camisa escolar. Diego es un adolescente rebelde, mamá, respondió Carlos, con la voz plana, carente de la más mínima empatía paternal. Valeria solo intentaba ponerle límites porque llegó tarde, y él la empujó, la golpeó. Mírala, está aterrorizada. Los oficiales dicen que... No me importa un demonio lo que digan unos oficiales que no saben distinguir entre una víctima real y una actriz de cuarta categoría. Lo interrumpí, dando un paso hacia él. Conozco a la escoria criminal, Carlos. He pasado la mitad de mi vida oliendo las mentiras, y esta mujer apesta a falsedad desde el día en que cruzó la puerta de nuestra casa. Valeria soltó un sollozo ahogado, fingiendo un ataque de pánico. Amor, por favor, llévame a casa, susurró Valeria, con voz temblorosa. Tu madre siempre me ha odiado, solo vino a hacer un escándalo. No puedo soportar esto. Antes de que Carlos pudiera responder, la pesada puerta de madera de la oficina principal se abrió. De ella salió un hombre alto, de unos 50 años, con un traje impecable, pero con el rostro surcado por el cansancio de los turnos nocturnos. Era el inspector Hugo Silva. 15 años atrás, Hugo había sido uno de los detectives más jóvenes bajo mi mando. Le enseñé a disparar, le enseñé a leer las escenas del crimen, le enseñé a no dejarse engañar por las lágrimas de los culpables. Cuando sus ojos oscuros se cruzaron con los míos, se detuvo en seco. Su postura se enderezó instintivamente, como si el fantasma de nuestros años en la división de homicidios hubiera regresado de golpe. «Comandante Vargas», dijo Hugo, rompiendo la tensión del pasillo. «Dios mío, Isabela, ¿qué hace usted aquí?» «Inspector Silva», respondí, manteniendo mi tono profesional y firme. «Vengo a sacar a mi nieto de este circo. Legalmente es mi sangre, y exijo que sea puesto bajo mi custodia temporal de inmediato mientras se aclara esta farsa». Hugo miró a Carlos, luego a Valeria y finalmente a Diego. Como buen policía que yo misma había entrenado, Hugo no necesitaba más que un par de segundos para leer el lenguaje corporal de todos en esa sala. Vio el terror genuino en los ojos de mi nieto y la postura forzada de Valeria. «Isabela, ¿sabes cómo funciona esto?», dijo Hugo, en voz baja, acercándose a mí. «Es la palabra de un menor contra la de dos adultos. El padre apoya la versión de la esposa. Legalmente mis manos están atadas para desestimar los cargos ahora mismo. Pero...» Hugo hizo una pausa, sacó unos formularios de su carpeta y miró fijamente a Carlos. «Señor Navarro, no hay pruebas contundentes de agresión grave por parte del menor y no tiene antecedentes.
Si usted firma este documento, puedo liberar a Diego bajo la custodia legal y temporal de su abuela mientras la Fiscalía Familiar revisa el caso. De lo contrario, tendré que enviarlo al centro de detención de menores hasta que un juez dicte una orden. Usted decide. Carlos titubeó, miró a Valeria, quien asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso. En el fondo, a Valeria le convenía que Diego se fuera. Era exactamente lo que ella quería, sacarlo de la casa. «Dame el maldito papel», masculló Carlos, agarró el bolígrafo y firmó con trazos violentos, sin siquiera mirar a su hijo. Luego se dio la vuelta, envolvió a Valeria con su abrazo y caminó hacia la salida. «Carlos», lo llamé antes de que cruzara las puertas de cristal. Él se detuvo, pero no se volteó. «El día que te des cuenta de lo que has hecho, el día que esa venda caiga de tus ojos, el dolor te va a destrozar. Y, espero por tu bien, que no sea demasiado tarde para pedirle perdón a tu hijo». Mi hijo no respondió, simplemente empujó la puerta y desapareció en la noche lluviosa, llevándose a la serpiente consigo. Hugo Silva me puso una mano confortante en el hombro. «Comandante, tenga cuidado. Hay algo en la mirada de esa mujer que me hiela la sangre. No es una simple madrastra enojada. Hay maldad ahí». «Lo sé, Hugo», murmuré, apretando la mano de Diego. «Y por eso mismo la voy a destruir. Gracias por esto». Salimos de la comisaría y tomamos un taxi de regreso a mi departamento. El trayecto transcurrió en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia y la respiración agitada de mi nieto. Cuando finalmente llegamos a mi hogar en la colonia Roma, un departamento modesto, en un tercer piso sin elevador, comprado con los ahorros de toda una vida, encendí las luces. El aroma familiar a canela, café molido y libros viejos pareció devolverle un poco de color al rostro de Diego. «Siéntate en el sofá, mi amor. Voy a curarte esa ceja y te prepararé un chocolate caliente», le dije quitándome el abrigo mojado. Él obedeció en silencio, se dejó caer en el viejo sofá de tela marrón, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su propio cuerpo. Fui al baño, tomé el botiquín de primeros auxilios y regresé. Mientras limpiaba la sangre seca de su rostro con un algodón empapado en antiséptico, Diego apretó los dientes, pero no por el ardor del alcohol, sino por el dolor que llevaba clavado en el pecho. «Abuela», su voz se quebró, y las lágrimas que había estado conteniendo en la comisaría finalmente se desbordaron rodando por sus mejillas juveniles. «Yo no le hice nada, te lo juro por la memoria de mi mamá. Yo solo quería entrar a mi cuarto y dormir. Mírame a los ojos, Diego». Tomé su rostro entre mis manos con infinita ternura. «Yo te creo, conozco tu corazón, sé que serías incapaz de lastimar a nadie. Cuéntamelo todo, desde el principio, y no omitas nada, por más que duela. Necesito saber a qué nos enfrentamos». Diego tragó saliva. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de chocolate caliente que le había puesto en las manos. Llegué a casa a las 10:15. Me había quedado estudiando en la biblioteca para mi examen de física. Cuando abrí la puerta, la casa estaba completamente a oscuras. Solo la lámpara del pasillo estaba encendida. Valeria estaba allí, de pie en las sombras, esperándome, como una araña en su telaraña. Me dijo que era un parásito, un estorbo que arruinaba su matrimonio. Empezó a insultar a mi mamá, abuela. Dijo cosas horribles sobre ella. El llanto le cortó la voz. Acaricié su cabello húmedo, animándolo a continuar. Yo intenté ignorarla. Quise subir las escaleras, pero ella me agarró del brazo, clavándome las uñas. Me jaló hacia atrás con una fuerza que no parecía normal en ella. Yo me solté de un tirón, y entonces ella tomó el pesado candelabro de bronce de la mesa del recibidor. No dudó ni un segundo, abuela. Me golpeó directo en la cabeza. Caí al suelo aturdido y la sangre empezó a cegarme el ojo izquierdo. Mi corazón latía con una furia desmedida. Estaba apretando la mandíbula tan fuerte que me dolían los dientes. «¿Y tu padre? ¿Dónde estaba Carlos?», pregunté tratando de mantener mi voz calmada para no asustarlo más. «Mi papá estaba durmiendo.
Ella se había encargado de darle un té, supuestamente para el estrés, después de cenar, pero el ruido del golpe lo despertó. Mientras yo estaba en el suelo mareado, vi cómo Valeria retrocedía, se golpeó a sí misma con todas las fuerzas contra el marco de la puerta de la habitación. Se provocó ese moretón en el brazo. Cuando mi papá bajó las escaleras alarmado, ella escondió el candelabro detrás del sofá y empezó a gritar, a llorar histéricamente, diciendo que yo la había empujado y golpeado. Mi papá bajó corriendo, la abrazó y ni siquiera me miró mientras yo sangraba en el suelo. Solo llamó a la policía. Cerré los ojos por un segundo. La precisión de Valeria, su capacidad de reacción, su frialdad para autolesionarse y cambiar la escena del crimen en cuestión de segundos, eso no era obra de una madrastra resentida. Eso era obra de una criminal experimentada. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote esto, Diego? Pregunté en un susurro, temiendo la respuesta. Hubo un silencio prolongado. El tic-tac del reloj de pared parecía un martillo en mi cabeza. Diego dejó la taza sobre la mesita de centro, sacó su teléfono celular del bolsillo y desbloqueó la pantalla. Abrió una carpeta oculta en su galería de fotos y me entregó el aparato. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia al deslizar el dedo por la pantalla. Eran decenas de fotografías, moretones en los brazos de Diego, marcas rojas en su espalda, rasguños en su cuello, fotos tomadas en secreto, en el baño, a puerta cerrada, fechas que se remontaban a más de 7 meses atrás. Empezó poco a poco, abuela. Fueron las 48 horas más largas de toda mi vida. Durante esos 2 días, mi departamento se convirtió en un búnker. Diego no fue a la escuela. Se quedó conmigo, recuperándose del golpe físico y sobre todo del trauma emocional de haber sido traicionado por su propio padre. Le preparé sus comidas favoritas, vimos películas antiguas y traté de mantener su mente ocupada, pero cada vez que el teléfono sonaba, veía como su cuerpo entero se tensaba por el terror. Carlos no llamó, ni una sola vez. Ese silencio dolió más que cualquier bofetada, confirmando que el veneno de Valeria había infectado hasta la última gota de su sentido común. A las 8 de la mañana del tercer día, el timbre de mi puerta sonó con 3 toques secos y rápidos. Era nuestra clave. Abrí la puerta de inmediato. Allí estaba Carmen Delgado, mi antigua compañera de la División de Inteligencia y ahora una de las investigadoras privadas más letales y discretas de todo el país. Llevaba su habitual chaqueta de cuero negro, gafas de aviador y bajo el brazo derecho sostenía una carpeta de cartón tan gruesa que parecía a punto de reventar. Carmen no me saludó con un abrazo ni con cortesías vacías. Sus ojos oscuros, enmarcados por profundas ojeras, me miraron con una gravedad que me heló la sangre. Isabela, dijo, cruzando el umbral y cerrando la puerta tras ella con doble llave. Necesitas sentarte, y más te vale tener una botella de brandy cerca, porque el café no va a ser suficiente para digerir lo que acabo de desenterrar. Fui a la cocina, serví 2 tazas de café negro, denso y amargo, y regresé al comedor. Diego seguía durmiendo en la habitación de invitados. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa de madera. El sonido de la ciudad despertando afuera contrastaba macabramente con la oscuridad que Carmen estaba a punto de derramar sobre mi mesa. Carmen dejó caer la pesada carpeta sobre la madera con un golpe sordo. La abrió y comenzó a sacar documentos, fotografías impresas, actas de defunción y registros bancarios. Valeria Montes, comenzó Carmen, señalando una fotografía de la esposa de mi hijo. Ese no es su verdadero nombre. Nació como Valeria Rojas en un pueblo remoto de Tamaulipas. Tiene 34 años, no 32 como le hizo creer a Carlos. Jamás pisó una escuela privada en Monterrey ni viene de una familia adinerada. Trabajó como mesera, bailarina y croupier en casinos de dudosa reputación por toda la frontera.
Carmen deslizó una foto vieja hacia mí. Era Valeria, mucho más joven, quizás de unos 24 años, vestida de novia junto a un hombre que fácilmente le doblaba la edad. Su primer matrimonio, explicó Carmen, apuntando al hombre con la punta de su bolígrafo. Héctor Santos, un próspero dueño de una cadena de ferreterías en Veracruz, viudo y con 2 hijas adultas. Se casaron cuando Valeria apenas tenía 24 años. El matrimonio duró exactamente 2 años. Héctor murió repentinamente de un supuesto infarto fulminante mientras dormía. Valeria, convenientemente, había sido incluida en su testamento 3 meses antes. Heredó una propiedad valorada en más de 2.800.000 pesos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Hubo autopsia? ¿Las hijas no sospecharon? Las hijas intentaron impugnar el testamento y exigieron una investigación. Carmen sonrió con amargura. Pero Valeria movió sus hilos rápido. Cremó el cuerpo de Héctor antes de que un forense independiente pudiera hacer pruebas toxicológicas. La hija menor presentó una denuncia por amenazas de muerte, pero la retiró una semana después. Cuando logré localizarla ayer por la tarde, me colgó el teléfono llorando y me gritó: «Esa mujer es el diablo. No quiero su dinero maldito, solo quiero seguir viva». La respiración se me aceleró. Carmen no se detuvo. Deslizó una segunda fotografía sobre los documentos de Héctor. Otra boda. Valeria, unos años mayor, con un vestido más elegante, del brazo de otro hombre maduro. Segundo esposo, continuó Carmen, y su voz bajó una octava, volviéndose más lúgubre. Ricardo Blanco, empresario textil en Puebla, 58 años, también viudo. Se casaron cuando Valeria tenía 27 años. Este matrimonio duró apenas 1 año y medio. Ricardo sufrió una terrible caída por las escaleras de su propia mansión. Se rompió el cuello y quedó en coma. Murió 3 semanas después en cuidados intensivos. Valeria vendió la casa, liquidó el negocio y se embolsó aproximadamente 3.200.000 pesos. ¿Nadie investigó una caída tan conveniente?, pregunté, sintiendo cómo mis manos empezaban a temblar, apretando los bordes de la mesa. La policía local lo hizo. Carmen me miró directamente a los ojos, pero concluyeron que fue un accidente. Valeria declaró que Ricardo estaba bebiendo y resbaló en la oscuridad. Y aquí viene el detalle que te va a volar la cabeza, Isabela. Las cámaras de seguridad de la mansión estaban descompuestas. Completé la frase en un susurro, sintiendo un escalofrío paralizante recorrer mi columna vertebral. Carlos me dijo que las cámaras de seguridad de la casa de Carlos se descompusieron justo la noche en que ella lo atacó con el candelabro. Es el mismo patrón, es su maldito modus operandi. Exactamente, las cámaras siempre se arruinan días antes de la tragedia. Nada es casualidad. Esta mujer no es una cazafortunas, Isabela, es una depredadora, una viuda negra profesional y meticulosa. Me llevé las manos al rostro, frotándome las sienes, para intentar procesar la magnitud del monstruo que dormía en la misma cama que mi hijo. Carlos estaba compartiendo su vida, su comida, su aire, con una asesina en serie. Pero hay algo peor, dijo Carmen, sacando un tercer expediente, el más grueso de todos. Tercer matrimonio. Tomás Ortega, un ingeniero civil jubilado en Querétaro, 62 años, inmensamente rico. Se casaron cuando Valeria tenía 30 años. A diferencia de los otros dos, Tomás no murió, pero su hijo, Julián Ortega, un joven arquitecto de 26 años que se oponía rotundamente al matrimonio de su padre, desapareció. Levanté la vista bruscamente. ¿Desapareció? ¿Así sin más? Se esfumó de la faz de la tierra 6 meses después de la boda, explicó Carmen, mostrando la foto de un chico sonriente, lleno de vida. Dejó un supuesto mensaje de texto desde su celular diciendo que estaba harto de las peleas y que se iba de mochilero a Europa.
Nunca tomó un avión, nunca usó sus tarjetas de crédito. No se ha vuelto a saber de él en 4 años. La policía lo archivó como una desaparición voluntaria. Dios mío, murmuré, imaginando el destino de ese pobre muchacho. Tomás, el padre, no soportó la pérdida. Cayó en una depresión clínica severa, seguida de brotes psicóticos sospechosos. Valeria logró que lo declararan mentalmente incompetente, lo internó en un asilo psiquiátrico privado y con un poder notarial absoluto vendió todas sus propiedades. Ganancia estimada 4 millones de pesos. El rompecabezas estaba completo. Las piezas encajaban con una perfección macabra. Carlos era exactamente el perfil de sus víctimas anteriores, un hombre viudo, vulnerable por la pérdida de su primera esposa, con propiedades a su nombre y un hijo que estorbaba. Diego es el nuevo Julián, dije con la voz ahogada por la rabia y el terror. Valeria se dio cuenta de que Diego es demasiado inteligente, que él veía a través de sus mentiras. Por eso lo está aislando, por eso lo provocó y lo golpeó. Si logra que Carlos lo mande a un internado militar en Veracruz, como escuchó Diego en esa llamada, el camino quedará libre. Luego solo tiene que esperar a que yo muera o provocarme un accidente, heredar a Carlos, y Carlos será el siguiente en caer por unas escaleras. No trabaja sola, Isabela. Carmen sacó la última fotografía. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje a medida, con aspecto de político corrupto. Arturo Mendoza, abogado penal y notario. Aparece en las sombras de los 3 matrimonios anteriores. Él redacta los testamentos, tramita los poderes notariales, acelera las ventas de las propiedades y luego lava el botín. Encontré transferencias bancarias fraccionadas hacia cuentas en las Islas Caimán. Se reparten el botín 50-50. Arturo es el cerebro legal, Valeria es la ejecutora. El silencio volvió a apoderarse de mi comedor. Miré las fotografías esparcidas sobre la mesa. 3 hombres muertos o destruidos, un joven desaparecido, millones de pesos robados, y mi hijo, mi propio hijo, estaba en la lista de espera del matadero. En ese momento escuché el crujido de la madera en el pasillo. Diego estaba allí, de pie en el umbral, descalzo, con el rostro pálido como el papel. Había escuchado todo, sus ojos llenos de lágrimas con... El plan era una locura. Si algo salía mal, si Valeria descubría lo que estábamos haciendo, las consecuencias podrían ser fatales para mi nieto. Pero no teníamos otra opción. Para cazar a un monstruo, a veces tienes que usar el cebo más valioso y rezar para que tu puntería no falle. Eran las 2 de la tarde del jueves. Carmen había desplegado sobre mi mesa de centro un arsenal tecnológico que haría palidecer a cualquier unidad de inteligencia policial. Entre cables, micrófonos y baterías diminutas, sostenía con unas pinzas un objeto no más grande que la uña de mi dedo meñique. Cámara espía de lente gran angular, camuflada en un botón de resina negra, explicó Carmen, con la precisión de un cirujano. Transmite video en alta definición y audio direccional en tiempo real directamente a esta tableta. La batería dura unas 4 horas. Diego llevará 2, una en el pecho, a la altura del segundo botón de su camisa escolar, y otra en el puño de la manga derecha, por si necesita apuntar a algo específico sin mover el torso. Observé a Diego mientras Carmen cosía hábilmente los botones falsos en su uniforme del colegio. Estaba pálido, y una fina capa de sudor frío le perlaba la frente. A sus 16 años, estaba a punto de entrar en la jaula de los leones. «Recuerda el protocolo, Diego», le dije, tomando su rostro entre mis manos para obligarlo a mirarme a los ojos. «Entras con la excusa de recoger tus libros y ropa. No discutas, no provoques. Tu objetivo es grabar el entorno. Si ves el candelabro, si ves algo fuera de lugar, lo enfocas discretamente. Si Valeria se pone agresiva, sales corriendo. Nosotros estaremos en la camioneta a media cuadra.
Entramos en 3 segundos si gritas la palabra clave. ¿Entendido? Entendido, abuela. La palabra es rojo. Bien, vamos a recuperar tu vida, hijo. Media hora después, estábamos estacionados en una calle lateral, a unos 50 metros de la casa de Carlos en la exclusiva zona de San Ángel. Carmen conducía una camioneta de cristales tintados equipada como centro de mando móvil. En la parte trasera, frente a los monitores, el corazón me latía con tanta fuerza que temía que interfiriera con la señal de radio. Señal de video estable, audio claro, anunció Carmen ajustándose los auriculares. Es hora. Vimos a Diego bajar de la camioneta. Caminaba despacio, con la mochila al hombro, hacia la casa que alguna vez fue su hogar feliz y que ahora parecía una prisión de lujo. En el monitor, la imagen se balanceaba con cada paso que daba. Vimos su mano extenderse hacia el timbre. ¡Ding dong! Pasaron 2 minutos eternos. Finalmente, la puerta se abrió. En la pantalla apareció el rostro de Valeria. Llevaba ropa deportiva ajustada y el cabello recogido en una coleta alta. Sin maquillaje, sus facciones eran duras, angulosas. Sus ojos recorrieron a Diego de arriba a abajo con un desprecio tan palpable que casi traspasaba la pantalla. «Vaya, vaya, el hijo pródigo regresa», dijo Valeria. Su voz llegó nítida a través de los auriculares. «Pensé que te habías acobardado con tu abuela loca». «Solo vengo por mis cosas. Mi papá dijo que podía pasar», respondió Diego, manteniendo la calma tal como ensayamos. «Tu papá dice muchas estupideces cuando se siente culpable. Pasa rápido. No quiero que ensucies el piso. Tienes 20 minutos». Diego entró. La cámara captó el recibidor. Todo estaba impecable, frío, como una casa modelo de revista, pero el silencio era opresivo. «Sube a tu cuarto y lárgate», ordenó Valeria, dándole la espalda para caminar hacia la cocina. «Y no intentes robar nada, te estoy vigilando». Diego subió las escaleras. Podíamos escuchar su respiración acelerada en el micrófono. Llegó al pasillo superior, giró el pomo de su puerta y entró. Lo que vimos en el monitor nos dejó sin aliento. «Dios santo», susurró Carmen. La habitación de Diego estaba destrozada. No era desorden, era violencia pura. Los cajones estaban volcados en el suelo, su ropa rasgada, sus pósters de fútbol arrancados de las paredes, su computadora con la pantalla rota. Pero lo que más me dolió fue ver el marco de fotos que tenía en su mesita de noche. Una foto de él con su madre fallecida, hecho añicos en el suelo, con el vidrio pulverizado como si alguien lo hubiera pisado con saña. «¿Qué le pasó a mi cuarto?». La voz de Diego tembló. Desde el pasillo, la voz de Valeria resonó con burla. «Decidí redecorar. Necesitamos convertir ese cuarto en un gimnasio. De todas formas, ya no vas a vivir aquí, mocoso. Vas a ir a un lugar donde te enseñen a ser un hombre de verdad». Diego comenzó a recoger algo de ropa del suelo, metiéndola en su mochila. Sus manos temblaban, lo que hacía que la imagen de la cámara se moviera bruscamente. «Cálmate, Diego. Respira», le susurré al micrófono, aunque sabía que no podía oírme. «Busca la evidencia». Diego se acercó a su armario, abrió la puerta corrediza. Estaba vacío, excepto por una caja de zapatos en el estante superior. Diego se puso de puntillas y bajó la caja. La abrió. Ahí estaba. El candelabro de bronce, pesado, antiguo, con base de mármol. Y en la base metálica, claramente visible bajo la luz que entraba por la ventana, había una mancha oscura, seca, crosta, sangre, y un par de cabellos pegados. «Lo tenemos», exclamó Carmen, tecleando furiosamente para asegurar la grabación en el disco duro. «Enfoca bien, chico, enfoca bien». Diego levantó el brazo derecho, usando la cámara de su muñeca para hacer un primer plano del objeto. La imagen era perfecta. La prueba del delito estaba ahí.
escondida en su propio armario para incriminarlo si alguien la encontraba. ¿Qué estás haciendo ahí tanto tiempo? La voz de Valeria sonó justo detrás de él. Diego se giró de golpe, ocultando el candelabro con su cuerpo. Valeria estaba apoyada en el marco de la puerta, cruzada de brazos, con una sonrisa que helaba la sangre. Nada, solo empacando, dijo Diego. Eres un pésimo mentiroso, igual que tu padre. Valeria dio un paso dentro de la habitación. Sabes, deberías agradecer que no te denuncié por intento de homicidio. Podrías estar en la correccional ahora, pero soy generosa. Solo quiero que desaparezcas. Cuando tu abuela muera, y créeme, le falta poco, esta casa será mía. Tu padre comerá de mi mano, y tú serás un recuerdo lejano en un internado militar en medio de la nada. ¿Por qué nos odias tanto?, preguntó Diego con un valor que me llenó de prurito. Valeria soltó una carcajada seca. No los odio, cariño. El odio implica sentimientos. Ustedes son solo obstáculos, piezas de ajedrez que estorban en mi tablero. Tu padre es un idiota con dinero y propiedades. Tú eres un gasto innecesario, y tu abuela es una vieja entrometida que debió haberse muerto hace años. Lo tengo, dijo Carmen, en la camioneta. Tenemos la confesión de la motivación económica y la amenaza. Esto es oro puro. De repente, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose abajo. «Valeria, Diego», era la voz de Carlos. Había llegado temprano del trabajo. El rostro de Valeria cambió en una fracción de segundo. La arrogancia desapareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Se despeinó el cabello con una mano y se rasgó ligeramente el cuello de la «¡Ayuda, Carlos!», gritó Valeria con una voz aguda y aterrorizada, retrocediendo hacia la pared. «Por favor, no me pegues más. Diego, suelta eso». «Maldita psicópata», gritó Carmen golpeando la mesa. «Está montando el show otra vez». Diego se quedó paralizado, con el candelabro aún cerca de su mano sobre la repisa. Carlos subió las escaleras corriendo y entró en la habitación como una exhalación. Vio a su esposa encogida en un rincón, llorando, y a su hijo de pie en medio del caos de la habitación destrozada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Carlos. «Me atacó otra vez», lloró Valeria, señalando a Diego. «Entré a ver si necesitaba ayuda para empacar y se volvió loco. Empezó a romper todo. Dijo que me iba a matar. Mira cómo dejó su cuarto. Está fuera de control, Carlos». Carlos miró la habitación destruida, luego miró a Diego. «Papá, no, ella rompió todo antes de que yo llegara. El candelabro, mira, tiene mi sangre de la otra noche. Ella lo escondió aquí». Diego levantó el candelabro al objeto. Carlos miró el candelabro. Por un segundo vi duda en sus ojos. El candelabro estaba en el armario de Diego, no en la sala donde supuestamente ocurrió la agresión anterior. «¿Qué hace eso aquí?», preguntó Carlos, frunciendo el ceño. «Valeria, dijiste que no encontrabas el candelabro». Valeria se congeló en un milisegundo, pero se recuperó rápido. «Él lo trajo. Seguro lo tenía escondido en su...». Regresamos a mi departamento bajo un silencio cargado de adrenalina. Diego se fue directo a la ducha para lavarse el sudor frío y la tensión de haber estado en la misma habitación que su verdugo. Carmen y yo nos quedamos en la sala, con las cortinas cerradas, revisando una y otra vez el video que habíamos capturado. En la pantalla de la tableta, la imagen de Valeria admitiendo que Diego y yo éramos obstáculos y que mi dinero era su objetivo final se reproducía en un bucle hipnótico. «Es bueno, Isabela», dijo Carmen mordiendo la punta de un bolígrafo. «Es muy bueno. Tenemos la amenaza, el motivo económico y la prueba de que ella manipuló la escena del crimen con el candelabro. Pero un buen abogado defensor podría alegar que el video fue grabado ilegalmente por un menor o que fue sacado de contexto en una discusión acalorada. Terminé la frase por ella, con la voz grave. Y Arturo Mendoza no es un buen abogado, es un tiburón.
Si llevamos esto a un juez ahora, Valeria conseguirá una fianza en 2 horas, y Carlos seguirá bajo su hechizo. Ella dirá que Diego la provocó para grabarla. Carmen asintió, cerrando la tableta con un suspiro frustrado. Exacto. Necesitamos algo más. Necesitamos que se sienta tan segura, tan intocable, que confiese los crímenes anteriores. Necesitamos que admita en presencia de testigos y bajo grabación judicial admisible que ella mató a Héctor, a Ricardo y que desapareció a Julián. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris plomo. Miré mi reflejo en el cristal. Una mujer mayor, cansada, con el peso del mundo sobre los hombros. Y entonces una idea cruzó por mi mente. Una idea peligrosa, humillante, pero brillante. El ego, Carmen, murmuré, sin apartar la vista de mi reflejo. El talón de Aquiles de los psicópatas narcisistas como Valeria es su ego desmedido. No pueden resistirse a presumir cuando creen que han ganado. Necesitan que su víctima sepa que fue derrotada. Me giré hacia mi amiga con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Voy a darle exactamente lo que quiere. Voy a rendirme. Carmen arqueó una ceja, intrigada. ¿De qué estás hablando? Voy a llamarlos. Voy a decirles que estoy enferma, que mi corazón no aguanta más. Les diré que estoy dispuesta a firmar el traspaso de este departamento a nombre de Carlos, inmediatamente, como una donación en vida, a cambio de que dejen a Diego en paz y retiren la amenaza del internado militar. ¿Vas a ceder tu casa?, preguntó Carmen, alarmada. No. Saqué de mi escritorio unos papeles de traspaso viejos que preparé hace años pero que nunca notarié. Son papel mojado. No tienen validez legal sin un sello oficial reciente. Pero Valeria y Arturo no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Los invitaré aquí, a mi terreno. Quiero que vengan mañana. Quiero que traigan al abogado. Y quiero que tú instales micrófonos y cámaras de alta fidelidad en cada rincón de esta sala. Carmen sonrió lentamente, comprendiendo la magnitud de la trampa. El gambito de dama. Sacrificar a la reina para ganar la partida. Me gusta. Pasamos el resto de la tarde transformando mi hogar en un escenario teatral. Carmen instaló cámaras ocultas en el detector de humo, en el lomo de un libro de enciclopedia y dentro de un jarrón de flores secas. Probamos el audio 3 veces. La calidad era cristalina. Podíamos escuchar hasta el zumbido de una mosca. Luego me dediqué a envejecer el ambiente. Saqué frascos de medicinas vacíos y los dejé esparcidos sobre la mesa del comedor. Puse facturas médicas falsas, que Carmen imprimió con su impresora portátil, en lugares visibles. Bajé la intensidad de las luces. Me solté el cabello y me quité el poco maquillaje que llevaba para lucir más pálida, más frágil. Cuando todo estuvo listo, tomé el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi voz, sin embargo, estaba a punto de dar la actuación de su vida. Marqué el número de Carlos. «¿Hola?», contestó al tercer tono. Su voz sonaba agotada, defensiva. «Hijo», dije dejando que un temblor fingido se filtrara en mis palabras. «Soy yo. No cuelgues, por favor». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Mamá, si vas a empezar con los sermones sobre Valeria, no tengo tiempo. Diego destruyó su cuarto hoy. Estoy harto». «Lo sé, Carlos, lo sé». Tosí falsamente, un sonido seco y doloroso. «Tienes razón. Tal vez yo he estado equivocada todo este tiempo. Tal vez soy solo una vieja terca que no quiere aceptar que su hijo ya no la necesita». «¿Qué?». El tono de Carlos cambió. La sorpresa era evidente. Nunca me había escuchado admitir una derrota. «He estado pensando mucho, hijo. Mi salud no está bien. El médico dice que mi corazón está muy débil. No me queda mucho tiempo, Carlos. Y no quiero morir peleada contigo. No quiero irme de este mundo sabiendo que mi único hijo me odia». Escuché cómo la respiración de Carlos se detuvo por un momento. La culpa, esa vieja amiga, estaba haciendo su trabajo. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Estás enferma?». «Sí, pero eso no importa ahora. Lo que importa es asegurar tu futuro. Quiero arreglar las cosas. Estoy dispuesta a firmar los papeles del departamento. Quiero ponerlo a nombre de ti. Ahora,
como una donación en vida. Sé que eso es lo que Valeria quiere para sentirse segura. Y si eso trae paz a tu matrimonio, entonces que así sea. ¿Me vas a dar el departamento?, preguntó Carlos, incrédulo. Sí, es un patrimonio de 4 millones de pesos, hijo. Es todo lo que tengo. Solo te pido una cosa a cambio. Deja que Diego se quede conmigo lo poco que me queda de vida. No lo manden a ese internado. Cuando yo ya no esté, podrán hacer lo que quieran. Pero déjame cuidarlo estos últimos meses. Mamá, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo ven mañana a las 5 de la tarde. Trae a Valeria y trae a su abogado, ese tal Arturo. Quiero que todo sea legal y rápido. Quiero firmar y descansar. Está bien, mamá. Iremos. Se lo diré a Valeria. Colgué el teléfono lentamente. Me quedé mirando el aparato como si fuera una serpiente venenosa. Me dolía mentirle a mi hijo sobre mi salud. Me dolía usar su amor y su culpa como armas, pero era necesario. Para salvarlo del cáncer que lo estaba consumiendo, tenía que operar sin anestesia. Mordieran el anzuelo, dije girándome hacia Carmen y Diego, que me miraban desde el sofá. Vendrán mañana. Diego se acercó a mí con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿sonaste tan real? Por un momento me asusté. ¿De verdad estás bien? Le sonreí y le guiñé un ojo, recuperando mi postura erguida. Estoy más sana que un roble, mi amor. Y mañana, cuando esos buitres entren por esa puerta pensando que van a devorar un cadáver, se van a encontrar con que la cena son ellos. La noche cayó sobre la ciudad. No pude dormir. Pasé las horas repasando cada detalle del plan. Carmen se quedó a dormir en el sofá por seguridad. Diego descansaba en su cuarto, abrazado a la guitarra vieja que solía tocar su padre. Yo me senté en mi sillón favorito, en la penumbra, observando el escenario vacío donde mañana se representaría el acto final de esta tragedia. Imaginé a Valeria entrando con esa sonrisa triunfante. Imaginé a Arturo con su maletín de cuero caro, pensando en su comisión. Imaginé a Carlos cabizbajo y confundido. Iba a ser difícil. Iba a tener que tragarme el orgullo. Iba a tener que dejar que Valeria me insultara, me humillara y se burlara de mí en mi propia casa. Iba a tener que soportar ver a mi hijo firmar documentos que creía que era mi sentencia de muerte. Pero valdría la pena, porque cada palabra de arrogancia que saliera de la boca de Valeria sería un clavo más en su ataúd. Ella no sabía que la comandante Vargas nunca se rendía, solo tomaba impulso. A la mañana siguiente, el día amaneció nublado, perfecto para nuestro propósito. Carmen revisó los equipos una última vez. Baterías al 100%, transmisión encriptada a la nube. Tengo a Hugo Silva en espera a 2 calles de distancia con una patrulla no identificada. En cuanto tú des la señal de voz, la frase clave será «Todo está firmado», ellos subirán. Entendido. A las 4:55 de la tarde, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro se mantuvo impasible. Me ajusté el chal de lana sobre los hombros, encorvé ligeramente la espalda y arrastré los pies hacia la puerta. Abrí. Allí estaban. Valeria llevaba un vestido rojo sangre, ajustado y provocador, como si fuera una fiesta de gala y no a la casa de una anciana moribunda. Sus labios estaban pintados del mismo color. A su lado, Arturo Mendoza, el abogado, lucía un traje gris impecable y una sonrisa de tiburón que mostraba demasiados dientes. Y detrás, ellos, Carlos, con ojeras profundas y la mirada perdida en el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Pasen», dije con voz débil, haciéndome a un lado para que pasaran. Los estaba esperando. Valeria entró primero. Sus tacones resonaron en el piso de madera como martillazos. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en los frascos de medicina y en mi aspecto desaliñado. Una sonrisa cruel y genuina se dibujó en su rostro. «Vaya, Isabela», dijo Valeria, sin ni siquiera molestarse en fingir cortesía. «Parece que la vida finalmente te está pasando la factura. Te ves acabada». «Siéntense, por favor». Ignoré su insulto, señalando el sofá frente a la mesa de centro. El sonido del bolígrafo rasgando el papel era lo único que se escuchaba en la habitación.
Arturo Mendoza, el abogado de traje impecable y alma podrida, había desplegado los documentos de cesión de derechos sobre la mesa de centro con la eficiencia de un verdugo preparando la guillotina. Yo estaba sentada en mi sillón, con una manta de lana cubriendo mis piernas para ocultar que no temblaban en absoluto. A mi lado, sobre la mesita, un frasco de pastillas vacío servía de atrezo perfecto. Tosí un par de veces, llevándome un pañuelo a la boca, y vi de reojo cómo una mueca de asco cruzaba el rostro maquillado de Valeria. ¿Todo está en orden, licenciado?, preguntó Valeria, tamborileando sus uñas largas y rojas sobre el reposabrazos del sofá. La impaciencia le salía por los poros. Ya se veía contando el dinero, ya se veía remodelando mi hogar o vendiéndolo al mejor postor. Los documentos de donación son perfectos, respondió Arturo, ajustándose las gafas doradas. La señora Isabela cede la totalidad de la propiedad a su hijo Carlos Navarro, de forma irrevocable e inmediata, alegando motivos de salud. Solo falta su firma aquí y aquí. Carlos estaba sentado en una silla de madera, apartado del grupo. Tenía la cabeza baja, las manos entrelazadas entre sus rodillas. Se veía gris, consumido. Era la imagen viva de un hombre que ha vendido su alma y ahora no sabe cómo vivir con el vacío. Carlos, lo llamé con voz débil. Acércate, hijo. Necesito que seas testigo de esto. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Se acercó lentamente y se paró junto a Arturo. Mamá, no tienes que hacer esto si no quieres. Podemos buscar otra solución. Oh, por favor, Carlos, interrumpió Valeria, rodando los ojos. No empieces con tus sentimentalismos ahora. Tu madre lo está haciendo porque sabe que es lo mejor. Ella ya no puede cuidar de este lugar. Mírala, está a un paso de la tumba. Le estamos haciendo un favor al quitarle esta carga. Es por Diego, dije, mirando fijamente a mi hijo. Hago esto para que dejen a mi nieto en paz. Prometieron que no lo mandarían a ese internado militar. Prometieron que retirarían los cargos de agresión. Lo prometemos, suegra, dijo Valeria, con una sonrisa que destilaba veneno puro. En cuanto firmes, el mocoso se queda contigo hasta que la naturaleza siga su curso. Después ya veremos. Tomé el bolígrafo que Arturo me extendía. Mi mano tembló intencionalmente sobre el papel. Valeria, susurré, dejando caer el bolígrafo sobre la mesa como si no tuviera fuerzas. Solo quiero saber una cosa antes de firmar. Una cosa para poder morir en paz. Valeria suspiró, exasperada. ¿Qué quieres ahora? Firma de una maldita vez. ¿Por qué?, pregunté, mirándola a los ojos con una tristeza fingida. Carlos te ama, te vio todo. ¿Por qué tuviste que destruirnos? ¿Por qué tuviste que golpear a Diego y mentir sobre ello? Sé que fuiste tú. Lo sé en mi corazón. Solo dímelo. Total, ya ganaste. Me tienes de rodillas. Valeria miró a Arturo. El abogado se encogió de hombros, revisando su reloj, claramente aburrido de la escena. Luego miró a Carlos, quien seguía mirando el suelo, derrotado. Se sentía segura, se sentía intocable en mi propia sala. Y entonces el ego del monstruo tomó el control. Valeria se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal. Su perfume caro y empalagoso me llenó la nariz. Bajó la voz, pero habló con claridad que los micrófonos ocultos captarían a la perfección. ¿Quieres saber la verdad, vieja?, susurró con una sonrisa maliciosa. Porque tú y tu nieto son una molestia, un error de cálculo. Carlos es un hombre débil, fácil de manipular, pero tú y el mocoso siempre estaban ahí, recordándole su pasado, estorbando en mi futuro. ¿Así que admites que golpeaste a Diego con el candelabro?, pregunté, manteniendo la respiración. Por supuesto que fui yo. Soltó una risita fría. El idiota llegó tarde y me miró con esa cara de superioridad moral que tiene, igualita a la tuya. No lo soporté, le abrí la cabeza con ese trasto viejo. Y fue tan fácil, solo tuve que golpearme un poco contra la pared, llorar un par de lágrimas falsas, y tu hijo corrió a protegerme como el perrito faldero que es. Ni siquiera dudó. Escuché un jadido ahogado. Provenía de Carlos. Levantó la cabeza de golpe, mirando a su esposa como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, balbuceó Carlos. Valeria ni se inmutó. Estaba en racha, ebria de poder. ¡Ay, Carlos, no te hagas el santo ahora!
Sabías que algo no cuadraba, pero preferiste mirar hacia otro lado porque te convenía, porque no querías estar solo, porque necesitabas creer que yo era perfecta. ¿Y los otros? Repliqué rápidamente, antes de que Carlos pudiera interrumpir. Necesitaba la confesión completa. Héctor, Ricardo, Julián, ¿también fueron estorbos? El rostro de Valeria se iluminó con una expresión de sorpresa genuina, seguida de una carcajada El rostro de Valeria se iluminó con una expresión de sorpresa genuina, seguida de una carcajada oscura. Vaya, así que hiciste tu tarea, Isabela. Me subestimaste. Pensé que solo eras una policía retirada y senil. Responde, la reté, dejando de temblar. ¿Qué les hiciste? Lo necesario, dijo Valeria, recostándose en el sofá como una reina. Héctor era un tacaño, pero su corazón no aguantó las medicinas especiales que le puse en el café. Ricardo tuvo un pequeño empujón en las escaleras. La gravedad hizo el resto. Y Julián, pobre Julián, era tan ruidoso como tu nieto, pero Arturo se encargó de él. Digamos que está disfrutando de unas vacaciones permanentes muy lejos de aquí, o tal vez bajo tierra, quién sabe. Arturo Mendoza se puso rígido. Dejó de revisar los papeles. Valeria, cállate, sisió el abogado. Estás hablando de más. Firma los papeles y vámonos. ¿Por qué me voy a callar? Valeria se puso de pie, extendiendo los brazos. Mírala, está muriéndose. ¿Quién va a creerle? ¿Su hijo, el cornudo? ¿Su nieto, el delincuente? Nadie. Yo soy la víctima aquí. Siempre gano. Y ahora, Isabela, firma ese maldito papel o te juro que haré que los días que te quedan sean un infierno. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Carlos estaba de pie, temblando de pies a cabeza. Su rostro había pasado del gris a un rojo furioso. Las lágrimas corrían por las mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de horror puro. Mataste a tus esposos, susurró Carlos, con la voz rota. Y golpeaste a mi hijo. Todo este tiempo dormí con un monstruo. Valeria se giró hacia él, con desdén. Lo hice por nosotros, imbécil, para tener el dinero que te mereces. Deberías agradecérmelo. Eres una asesina, gritó Carlos, avanzando hacia ella con los puños apretados. ¡Alto! Mi voz resonó en la sala, pero ya no era la voz de la anciana enferma, era la voz de Mando, la voz de la comandante. Me quité la manta de las piernas de un tirón, me puse de pie en un solo movimiento fluido, erguiendo la espalda hasta recuperar mi estatura completa. Me limpié la cara con el pañuelo y miré a Valeria y Arturo con una frialdad que hizo que el abogado retrocediera 2 pasos instintivamente. Esto se acabó el teatro, dije, y mi tono era acero puro. Siéntense y no se muevan. Valeria me miró confundida. Su sonrisa se borró lentamente. ¿Qué estás haciendo? Siéntate, vieja loca. Miré hacia el jarrón de flores secas en la esquina. ¿Lo tienes todo, Carmen? Una voz metálica salió de un pequeño altavoz escondido detrás de los libros. Audio y video en alta definición, comandante. Confesión completa de 3 homicidios, fraude, lesiones agravadas y conspiración. Es la grabación más hermosa que he escuchado en mi vida. El color abandonó el rostro de Valeria. Se quedó blanca como un cadáver. Arturo Mendoza agarró su maletín y corrió hacia la puerta principal. «Ni se le ocurra, licenciado», grité. Antes de que Arturo pudiera tocar el pomo, la puerta se abrió de una patada violenta desde afuera. «Policía, al suelo, manos donde pueda verlas». El inspector Hugo Silva entró con el arma desenfundada, seguido de 4 oficiales uniformados con chalecos tácticos. En cuestión de segundos, la sala se llenó de gritos y órdenes. 2 oficiales derribaron a Arturo, quien chillaba que tenía inmunidad diplomática. Una mentira patética. Lo esposaron contra el suelo con las manos en la espalda. Valeria se quedó paralizada en medio de la sala. Miraba a los policías, luego a mí, luego a Carlos. Su mundo perfecto se estaba desmoronando en tiempo real. «No, esto es una trampa», balbuceó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Carlos, diles que es mentira. Diles que tu madre está loca. Soy tu esposa». Carlos la miró, y por primera vez en 4 años vi al hombre que yo había criado. Se acercó a ella, pero no para abrazarla. Se acercó para mirarla a los ojos con asco. «Tú no eres mi esposa.
dijo, escupiendo las palabras. Eres el error más grande de mi vida. Ojalá te pudras en la cárcel, y si vuelves a mencionar el nombre de mi hijo, te juro que yo mismo te mato. Oficiales, ordenó Hugo Silva. Llévensela. Valeria empezó a gritar histéricamente cuando sintió el frío metal de las esposas en sus muñecas. Pataleaba, insultaba, maldecía. Maldita vieja, me engañaste, me tendiste una trampa. Te voy a matar, Isabela, te voy a matar. Me acerqué a ella mientras los oficiales la arrastraban hacia la salida. Me paré frente a su rostro contorsionado por el odio, tranquila, serena, victoriosa. Te equivocaste de víctima, Valeria, le dije suavemente, para que solo ella me escuchara. Pensaste que podías jugar con mi familia porque me viste vieja. Olvidaste que las leonas viejas siguen. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde en mi departamento, pero el eco de los gritos de Valeria aún resonaba en mis pesadillas. Sin embargo, hoy no era día para tener miedo. Hoy era el día de la cosecha. La sala primera del Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotada. Periodistas, cámaras de televisión, curiosos y, lo más importante, los familiares de las víctimas anteriores de Valeria, llenaban las bancas de madera oscura. El aire olía a cera de piso, a sudor nervioso y a esa electricidad estática que precede a una tormenta. Yo estaba sentada en la primera fila, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre mi regazo. A mi derecha estaba Diego, vistiendo un traje azul marino que le habíamos comprado para la ocasión. Se veía mayor, más maduro. La cicatriz en su ceja ya había cerrado, pero seguía siendo una línea blanca visible, un recordatorio permanente de la brutalidad que había sobrevivido. A mi izquierda, separado por un espacio vacío deliberado, estaba Carlos. Mi hijo había perdido 10 kilos. Tenía la mirada clavada en el suelo, incapaz de levantar la vista para enfrentar al mundo, consumido por la vergüenza de haber dormido con el enemigo. «Todos de pie», anunció el alguacil con voz de trueno. «Preside la honorable jueza Mariana Saldívar». La jueza entró. Era una mujer de unos 60 años, con cabello gris corto y una mirada que parecía capaz de atravesar el acero. Se sentó en el estrado, ajustó sus gafas y miró hacia la puerta lateral. «Que traigan a los acusados». Las puertas se abrieron y el murmullo de la sala se convirtió en un silencio sepulcral. Primero entró Arturo Mendoza, el abogado que alguna vez lució trajes italianos de 3 piezas, ahora vestía el uniforme beige de los reclusos procesados. Caminaba arrastrando los pies, con la cabeza gacha, derrotado. Había aceptado un trato con la fiscalía a cambio de una reducción de pena, cantar como un canario sobre cada crimen cometido junto a Valeria. Y luego entró ella, Valeria Rojas. Ya no quedaba rastro de la mujer glamurosa que había reinado en la casa de mi hijo. Su cabello, antes brillante y peinado, ahora estaba opaco y recogido en una coleta grasienta. Sin maquillaje, su piel lucía cetrina, casi gris. Había envejecido 10 años en 6 meses. Pero sus ojos seguían siendo 2 pozos de alquitrán hirviente. No había arrepentimiento en ellos, solo odio. Me buscó entre la multitud, y cuando me encontró, curvó los labios en una mueca de desprecio. El fiscal del Estado, un hombre joven y brillante llamado Roberto Lagos, se puso de pie. «Su señoría, damas y caballeros del jurado», comenzó, paseándose frente al estrado. «Estamos aquí para juzgar los actos de una depredadora, una mujer que no solo robó dinero, sino vidas, una mujer que convirtió el matrimonio en un arma homicida. La Fiscalía aprobará, más allá de toda duda razonable, que Valeria Rojas es culpable de 3 homicidios calificados, fraude sistemático, secuestro y tentativa de homicidio contra un menor de edad». El juicio duró 3 semanas agotadoras. Desfilaron peritos forenses que testificaron sobre la exhumación de los cuerpos de Héctor y Ricardo, encontrando rastros de digitálicos, veneno para el corazón, en los restos óseos del primero, confirmando la confesión grabada. Testificaron expertos en informática que validaron los videos de Diego y Carmen. Pero el golpe de gracia, el momento que hizo que la sala contuviera el aire, llegó el último día. «La Fiscalía llama a su testigo estrella», anunció Roberto Lagos. «Llamamos al estrado a Julián Ortega». Un grito ahogado recorrió la sala.
Valeria se puso rígida en su silla, sus nudillos blancos apretando la mesa de la defensa. Las puertas traseras se abrieron y entró un hombre joven, delgado, con barba de varios días y aspecto de haber vivido en el infierno. Era Julián, el hijo desaparecido del tercer esposo de Valeria. Caminaba con la ayuda de un bastón, cojeando ligeramente. Cuando subió al estrado, y juró decir la verdad, la jueza le pidió que contara su historia. Hace 4 años, comenzó Julián, con voz temblorosa pero clara. Confronté a Valeria sobre el dinero que faltaba en las cuentas de mi padre. Esa noche, ella me ofreció una copa de vino para hacer las paces. Desperté 2 días después en una clínica clandestina en la frontera con Guatemala. Arturo Mendoza estaba allí. Me dijo que si intentaba volver a México o contactar a mi padre, Valeria le inyectaría una sobredosis de insulina a mi papá mientras dormía. Me mostraron fotos de él en su cama. Tenían acceso total. La gente en la sala comenzó a llorar. Carlos se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. Me mantuvieron vigilado, amenazado, viviendo como un indigente en otro país. Continuó Julián, mirando directamente a Valeria. Me robaron 4 años de mi vida. Y lo peor de todo, mi padre murió pensando que yo lo había abandonado. Murió solo, creyendo que su hijo único lo odiaba. Nunca pude decirle que lo amaba. Nunca pude despedirme. «Mentira», gritó Valeria, poniéndose de pie, rompiendo el protocolo. «Él se fue porque quiso. Es un drogadicto. Todo esto es un montaje de esa vieja bruja». «Orden», gritó la jueza, golpeando el mazo. «Siéntese o será acusada de desacato». Valeria fue obligada a sentarse por los guardias, pero su respiración era agitada, como la de un animal acorralado. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La jueza Saldívar se tomó un momento para organizar sus notas antes de mirar a los acusados. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el latido de los corazones. «Valeria Rojas», dijo la jueza con un tono que no admitía réplica. «En mis 30 años en el estrado, he visto criminales violentos, ladrones y estafadores, pero rara vez me he encontrado con alguien tan carente de humanidad como usted. Usted no solo mató por dinero, sino que disfrutó del sufrimiento de sus familias. Usted manipuló el amor, la emoción más pura, y lo convirtió en veneno». Valeria levantó la barbilla, desafiante hasta el final. «Por el homicidio calificado de Héctor Santos, 25 años. Por el homicidio de Ricardo Blanco, 25 años. Por el secuestro y privación ilegal de la libertad de Julián Ortega, 20 años. Por fraude y lesiones agravadas contra el menor Diego Navarro, 10 años». La sala estalló en murmullos. La jueza golpeó el mazo nuevamente. «Las penas se cumplirán de manera consecutiva, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 60 años. Usted morirá en prisión, señora Rojas, y espero que cada día de su encierro piense en los hombres que amaron una mentira y en los hijos que dejó huérfanos». Luego miró a Arturo. Arturo Mendoza, por su cooperación, se le sentencia a 25 años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. «¡No!». El grito de Valeria fue desgarrador, inhumano. Se lanzó hacia la mesa tirando los papeles al suelo. «No pueden hacerme esto. Carlos, Carlos, ayúdame. Diles que es un error. Yo te amaba. Todo lo hice por nosotros, para que tuviéramos un futuro en Cancún». Los guardias la agarraron por los brazos. Ella forcejeaba, pataleaba, con el rostro desfigurado por la histeria. «Carlos, mírame. Soy tu esposa. Soy tu Valeria». Carlos se levantó lentamente de su asiento. Por primera vez en todo el juicio, miró a la mujer con la que había compartido su cama. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo había un vacío inmenso. «Tú no eres mi esposa», dijo Carlos con una voz que resonó en toda la sala a pesar del caos. «Mi esposa murió hace años. Tú solo eres el error que casi me cuesta la vida de mi hijo». «Maldito cobarde», aulló Valeria mientras la arrastraban hacia la puerta lateral. «Y tú, Isabela, maldita vieja, ojalá te mueras sola. Te odio, te odio». Las puertas se cerraron tras ella, silenciando sus gritos. El juicio había terminado. La viuda negra había caído. Salimos del tribunal hacia la escalinata principal. El sol de la tarde nos golpeó en la cara, cálido y brillante, como si el mismo universo estuviera celebrando el fin de la oscuridad.
Los periodistas nos rodearon, lanzando preguntas como dardos. Comandante Vargas, ¿qué se siente al haber atrapado a la asesina serial más buscada de la década? Señora Isabela, ¿alguna declaración para las familias? Me detuve frente a los micrófonos, apreté el hombro de Diego y miré a las cámaras. La justicia no devuelve a los muertos, dije con firmeza. No le devolverá el padre a Julián ni los años perdidos a mi hijo, pero hoy el mundo es un lugar un poco más seguro, y quiero que esto sirva de mensaje para cualquiera que crea que puede destruir una familia por ambición. No importa cuán inteligente creas que eres, no importa cuánto dinero tengas o qué tan bien mientas, si te metes con un niño inocente, siempre habrá alguien dispuesto a perseguirte hasta el infierno. La familia no se toca. Me alejé de la prensa, caminando hacia el auto donde Carmen nos esperaba. Carlos caminaba unos pasos detrás de nosotros, como un fantasma. Cuando llegamos al estacionamiento, Carlos se detuvo. No se atrevía a acercarse a Diego. Se quedó parado contra un pilar de concreto, mirando sus zapatos. «Diego», murmuró Carlos, con la voz quebrada. «Yo no sé si pueda pedirte que subas a mi auto. No sé si tengo derecho a pedirte nada». Diego miró a su padre. Vi la lucha en sus ojos juveniles, el dolor del abandono contra el amor filial que aún sobrevivía bajo las cicatrices. «No, papá. Hoy me voy con la abuela. Necesito tiempo. Y tú también». Carlos asintió, tragándose las lágrimas. Lo entiendo perfectamente. Estaré esperando, el tiempo que sea necesario». Subimos al auto de Carmen. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Carlos seguía allí, de pie. El tiempo es un escultor curioso. A veces talla arrugas de preocupación en nuestros rostros, pero otras veces suaviza las cicatrices más profundas hasta convertirlas en simples recuerdos de batallas ganadas. Habían pasado 3 años desde el juicio que envió a Valeria Rojas a pudrirse tras las rejas. 3 años en los que el mundo siguió girando, pero mi pequeño mundo, el que importaba, había cambiado por completo. Era una mañana de domingo en mayo. El sol entraba a raudales por el balcón de mi departamento en la colonia Roma, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Pero hoy, el silencio habitual de mi hogar había sido reemplazado por el sonido más hermoso que existe, la risa de mi familia. Me encontraba en la cocina, terminando de preparar una olla grande de mole poblano, la receta secreta de mi bisabuela. El aroma a chocolate, chiles tostados y especias llenaba cada rincón. «Abuela, deja eso», exclamó Diego, entrando en la cocina y quitándome la cuchara de madera de la mano. «Hoy es tu cumpleaños número 72. Se supone que no debes mover un dedo». Lo miré y sentí que el pecho se me inflaba de orgullo. Diego ya no era el niño asustado con la ceja rota que había rescatado de aquella comisaría lluviosa. Ahora era un joven de 19 años, alto, con los hombros anchos y una mirada limpia y decidida. Estudiaba segundo año de Derecho en la UNAM. No quería ser un abogado corporativo como el corrupto Arturo. Quería ser defensor público. Quería ser la voz de los que no tienen voz. «Solo estoy probando la sazón, muchacho», le respondí dándole un beso en la mejilla. «¿Dónde está tu padre?» «Aquí estoy, mamá». Carlos entró desde el balcón cargando una maceta grande con un árbol joven. Mi hijo había cambiado. Las canas habían empezado a poblar sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Pero ya no tenía esa sombra de culpa perpetua que cargó durante el primer año después del juicio. Había vendido la casa maldita de San Ángel. Donó una parte del dinero a la fundación de víctimas que creó Patricia Fierro y usó el resto para comprar un departamento pequeño a 3 calles del mío. «Feliz cumpleaños, comandante», dijo Carlos, colocando la maceta en el suelo con cuidado. «Te traje esto. Es un árbol de jacaranda. Sé que siempre te han gustado sus flores violetas». Me acerqué al árbol joven, acariciando sus hojas verdes y tiernas. «Es precioso, hijo, pero sabes que en este departamento no tengo jardín». «Lo sé». Carlos sonrió, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa llegó a sus ojos. «Por eso he pedido permiso a la administración del edificio para plantarlo en el jardín comunitario de abajo. Quiero que eche raíces aquí, cerca de ti. Quiero que crezca fuerte y florezca cada primavera.
para recordarnos que siempre se puede volver a empezar. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Gracias, hijo. Es el mejor regalo que podrías darme. Esa tarde celebramos una pequeña fiesta. No había lujos, ni gente falsa, ni pretensiones. Solo nosotros tres y Elena, la nueva compañera de Carlos. Elena era una maestra de primaria, una mujer sencilla, divorciada, con una risa contagiosa y manos trabajadoras. No se parecía en nada a Valeria. No usaba ropa de marca ni perfumes caros, pero miraba a mi hijo con una ternura real. Y lo más importante, respetaba profundamente mi lugar y el de Diego. Señora Isabela, dijo Elena, levantando su copa de agua de Jamaica. Brindo por usted. Carlos me ha contado todo lo que hizo. Usted es la mujer más valiente que he conocido. Gracias por salvar a esta familia. Chocamos las copas. Miré alrededor. La mesa estaba llena de comida, de historias, de vida. Pensé en la carta que había recibido hacía una semana desde el reclusorio femenil de Santa Marta. El envolto tenía el nombre de Valeria Rojas. No la abrí, ni siquiera sentí curiosidad. La rompí en 4 pedazos y la tiré al camión de la basura sin leer una sola línea. Valeria podía quedarse con su odio, con sus recuerdos de grandeza y con sus años de condena. Ella estaba atrapada en el pasado, reviviendo su derrota una y otra vez. Yo, en cambio, tenía el presente, tenía el futuro. Después de comer, bajamos al jardín del edificio para plantar la jacaranda. Carlos cavó el agujero con una pala, sudando bajo el sol de la tarde. Diego sostenía el tronco recto. Yo eché la primera palada de tierra sobre las raíces. ¿Sabes, abuela?, dijo Diego, mientras apisonábamos la tierra húmeda. En la universidad, en mi clase de Derecho Penal, estudiamos tu caso. El profesor habló de cómo una investigación civil bien documentada puede tumbar al criminal más protegido. Todos mis compañeros decían, ¡wow! ¡Qué abuela tan increíble! Y yo les dije, esa es mi abuela. Ella es la verdadera ley. Reí suavemente, limpiándome las manos llenas de tierra. No soy la ley, mi amor. Solo soy una vieja terca que ama a los suyos. Eres más que eso, mamá, intervino Carlos, apoyándose en la pala. Me enseñaste que el perdón no es algo que se regala, es algo que se trabaja. Me costó mucho perdonarme a mí mismo por haberte abandonado esos 5 años, por haber expuesto a Diego a ese monstruo. Pero tú nunca me cerraste la puerta. Esperaste, peleaste por mí cuando yo ni siquiera quería pelear por mí mismo. Me acerqué a mi hijo y tomé su rostro entre mis manos, tal como lo hacía cuando era un niño y tenía fiebre. Un hijo puede perderse, Carlos, puede tomar el camino equivocado, puede ser engañado, puede caer, pero una madre es el faro que se queda encendido en la tormenta, esperando que el barco regrese. Tú regresaste, eso es lo único que importa. Nos abrazamos los tres bajo la sombra proyectada del edificio, junto al pequeño árbol que apenas comenzaba su vida. Sentí el calor de sus cuerpos, el latido de sus corazones. Pensé en todo lo que habíamos perdido. El tiempo, la inocencia confiada ciega. Las cicatrices estaban ahí. Diego a veces tenía sueños pesados. Carlos a veces se quedaba callado, mirando a la nada, recordando el horror. Yo a veces sentía el cansancio en los huesos más de lo normal. Pero habíamos ganado algo mucho más valioso. Habíamos ganado la certeza de que nada, absolutamente nada podía rompernos de nuevo. Ni el dinero, ni la manipulación, ni la violencia. Valeria había buscado riqueza material, propiedades, cuentas bancarias, y terminó con nada, sola en una celda de concreto de 2 por 2 metros. Yo, Isabela Vargas, excomandante, viuda y jubilada, no tenía millones en el banco. Mi departamento era viejo, mi auto fallaba a veces, pero mientras miraba a mi hijo y a mi nieto reírse mientras regaban el árbol nuevo, supe que yo era la mujer más rica del mundo. Porque el verdadero poder no es el que se impone con miedo. El verdadero poder es el amor que sobrevive al fuego. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México de tonos naranjas y violetas, idénticos a las flores que esa jacaranda daría en el futuro. ¿Vamos arriba, abuela?, preguntó Diego, ofreciéndome su brazo. Empieza a hacer frío. Vamos, dije, tomándolo del brazo. Vamos a casa.
Y mientras subíamos las escaleras, despacio, escalón por escalón, supe que mi última misión había sido un éxito rotundo. No había atrapado a un criminal más, había salvado mi legado. Y ese legado no era una placa dorada ni un recorte de periódico. Ese legado eran ellos, mi familia. Y así termina la historia de la comandante Isabela, una mujer que nos enseñó que nunca es tarde para luchar, que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que el amor de una familia unida es el escudo más poderoso contra cualquier mal. Las cicatrices nos recuerdan dónde hemos estado, pero no tienen que dictar hacia dónde vamos. Si esta historia te hizo sentir, si derramaste una lágrima o sentiste la rabia de la injusticia y la alegría de la redención, te pido un pequeño favor. Comparte este video con alguien a quien ames. Recuérdales que están ahí para ellos. Y antes de irte, déjame un comentario. ¿Qué harías tú por tu familia? Te leeré con el corazón en la mano. Gracias por acompañarme en este viaje. Soy tu nombre o nombre del canal y nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida a los tuyos y nunca, nunca te rindas.